Le ofrecí a mi mejor amiga quedarse por unos días en mi casa. Me quitó la paz, la confianza y al hombre que yo amaba. Nunca pensé que algo tan simple como abrir la puerta de mi casa para ayudar a alguien que amaba, iba a cambiar toda mi vida. Si alguien me lo hubiera advertido, tal vez me habría reído. Porque así soy yo, confío. Creo en la gente, en los vínculos, en las historias que compartimos. Y más aún creo en las amistades de años. O al menos eso creía. Llevaba 4 años con Cristóbal. Nos conocimos en la universidad, nos fuimos a vivir juntos en un pequeño departamento cuando ambos recién estábamos comenzando a trabajar. Yo conseguí un empleo estable en una empresa de logística. Largas jornadas, a veces dobles turnos pero con contrato, previsión y un sueldo decente. Él en cambio iba de pega en pega, ayudante de cocina, despachador, repartidor y a veces sin trabajo por semanas. No me molestaba la verdad. Mientras se esforzara y buscara, yo lo apoyaba. ¿Eso hacía una pareja, o no? Teníamos una rutina tranquila. Yo salía temprano y volvía reventada. Él solía encargarse de cocinar algo o de hacer alguna compra pendiente. Las noches eran cortas. Vimos 1000 series sin terminar ninguna, y los fines de semana los pasábamos entre lavadoras y compras de feria. Así era nuestra vida. Simple. Rutinaria. Con amor, aunque ya no con la misma intensidad del principio. Pero así son las relaciones largas, pensaba yo. Uno aprende a convivir con la calma. Y en medio de esa calma apareció Antonia, mi mejor amiga desde el colegio. De esas con las que compartiste el primer cigarro escondido, las tareas copiadas, las lágrimas por amores tontos, las risas en medio de todo. Ella había estado viviendo con su pareja en el sur, pero la relación se terminó mal. Muy mal. Lo supe por teléfono. Llamó una noche, llorando. Me dijo que necesitaba volver a Santiago, que no tenía dónde llegar. Yo ni lo dudé. Vente a la casa. El sillón es tuyo el tiempo que necesites. Cristóbal apenas levantó una ceja cuando le conté. No era su tema. Me dijo que ok, que le avisara cuando llegara para ordenar el living. Antonia llegó al día siguiente con 2 mochilas, una caja de zapatos con cosas sueltas, y el corazón hecho trizas. La abracé fuerte. Sentí que volvía a tener 16 años. Como si nada hubiese cambiado. Se instaló en el sofá. La primera noche nos quedamos hablando hasta tarde, tomándote con pan con palta. Me contó todo. Lloró. Y al final me dijo: no sé qué haría sin ti. Durante los primeros días fue todo normal. Ella ayudaba con el aseo, hacía las compras cuando podía, se ofrecía a preparar almuerzos, incluso lavaba los platos. Yo lo agradecía. Tener una tercera persona en el departamento era extraño, pero no incómodo. Ella no era cualquier persona. Era mi mejor amiga. De hecho, al principio, se convirtió en un alivio. Con ella ahí, ya no llegaba a la casa a cocinar. Me esperaba con comida caliente, con el baño limpio, con algo de conversación. Cristóbal se llevaba bien con ella. Se reían por tonteras, hablaban de series, y hasta cocinaban juntos algunas veces. Yo no vi nada raro. ¿Por qué lo haría? Era mi mejor amiga. Él era mi pareja, mi confidente, mi amigo y yo confiaba a ciegas. Pasaron las semanas y ella no se movía. Nunca pregunté cuándo se iría. Me parecía cruel ponerle fecha a alguien que estaba reconstruyéndose. Ella decía que estaba buscando piezas por redes sociales, que no encontraba nada barato, que quizás se iría donde una prima pero que no la quería incomodar. Yo asentía. Me sentía en deuda con ella por tantas cosas del pasado. Y además me tranquilizaba verla sonreír de nuevo. Las rutinas se empezaron a ajustar. Yo trabajaba más horas. Se venía una reestructuración en la empresa y no podía darme el lujo de relajarme. Muchas veces salía de la casa antes de que amaneciera y volvía después de las 8. Antonia y Cristóbal estaban en casa casi siempre a esa hora. Una vez los encontré viendo una película en el living, con una fuente de cabritas en medio. Otra vez estaban jugando cartas. Pero todo se veía normal. Se apartaban al verme. Me saludaban como siempre. Ella me preguntaba cómo había estado mi día. Él me ofrecía un plato recalentado. Yo me duchaba y me dormía. Un domingo cualquiera, estábamos los 3 en la cocina. Antonia preparaba unos panqueques y yo me servía café. Cristóbal sacó la guitarra y comenzó a tocar una canción antigua que nos encantaba en la universidad. Ella empezó a cantar. Y de repente sus voces se sincronizaron tan naturalmente que se me erizó la piel. No por celos, ni por sospecha, sino por una sensación que no supe identificar. Algo como distancia. Como si ya no fuera parte de ese momento. Como si ellos estuvieran en una frecuencia distinta, una que yo no alcanzaba.
Pero lo dejé pasar. Porque tenía que preparar la semana. Porque tenía que pagar la cuenta de la luz. Porque tenía que revisar el correo del trabajo. Porque no se puede estar paranoico con todo. Un día se me olvidó la tarjeta del banco en casa. Volví antes de la hora del almuerzo. Abrí la puerta sin hacer ruido. No escuché risas, ni voces, ni televisión. El departamento estaba en silencio. Antonia salió de la pieza con el pelo mojado y una toalla en la mano. Me saludó con naturalidad. ¿Volviste por algo? La tarjeta se me quedó en la cartera chica. A menos mal. Pensé que te habías enfermado o algo. No, todo bien, respondí. Fui al dormitorio y encontré la puerta cerrada. Encontré algo un poco raro. Cristóbal dormía hasta tarde muchas veces, pero esa hora ya debería estar en el living. Golpeé. ¿Todo bien? Sí, me estaba duchando, respondió con voz ronca. No pregunté más. Fui por la tarjeta y salí. Esa noche soñé cosas raras. No recuerdo qué, pero desperté incómoda. Con esa sensación de que algo se está moviendo bajo la alfombra y uno prefiere no levantarla. No sospechaba aún. Solo estaba cansada. Muy cansada. Al día siguiente todo volvió a la normalidad. Yo salí temprano como siempre. Antonia me deseó suerte con un guiño desde la cocina mientras se tomaba su café. Cristóbal dormía. La casa estaba tranquila. En la micro, mientras apretaba los audífonos en los oídos para evitar el bullicio, me puse a pensar en la escena del día anterior. La puerta cerrada, la voz medio tomada, el silencio. Me lo quité de la cabeza. Demasiado trabajo, demasiado estrés. Estaba empezando a ver cosas donde no había nada. A las semanas Antonia empezó a salir más seguido. Decía que iba a entrevistas. Que estaba viendo piezas en Estación Central, en Maipú, incluso en la Florida. Volvía tarde, a veces con bolsas. Decía que había comprado ofertas, que estaba empezando a armar sus cosas para cuando encontrara algo. Siempre hablaba de su salida como algo inminente, pero nunca concreta. La verdad no me molestaba tanto, o al menos eso creía. Porque poco a poco empecé a notar que yo ya no tenía mucho espacio en mi propia casa. La mesa del comedor tenía 3 puestos siempre listos, pero yo comía sola cada vez más seguido. Antonia y Cristóbal veían películas juntos en la tarde mientras yo respondía correos del trabajo o hacía informes. A veces llegaba y estaban encerrados en el dormitorio viendo videos o escuchando música. Yo lo justificaba. Sería que Antonia usaba mi pieza para descansar un rato con su laptop porque el sillón era incómodo, o que Cristóbal le mostraba algo de sus clases online. Siempre encontraba una excusa lógica. Porque cuando una quiere no ver, no ve y punto. Un viernes por la noche llegué particularmente tarde. Había tenido una jornada agotadora con supervisión de inventarios, reuniones de cierre y un atasco infernal en el metro. Cuando abrí la puerta, la casa estaba iluminada con las luces más tenues, y un aroma a lasaña recién hecha flotaba en el aire. La música suave venía desde la cocina. Me asomé y ahí estaban, Antonia y Cristóbal, riéndose mientras limpiaban juntos. Ella llevaba un delantal con dibujos de gatos que yo no recordaba haber comprado, y él tenía harina en la cara. Me miraron sorprendidos pero sonrieron. Justo a tiempo, dijo Cristóbal. Antonia preparó lasaña casera. Es tu favorita, ¿te acuerdas? Agregó ella, animada. La de espinaca y ricota. Me senté sin decir mucho. Estaba tan agotada que solo quería comer y dormir. Pero esa escena me quedó retumbando en la cabeza. ¿Desde cuándo se sentía tan cómoda ella en mi cocina? ¿Desde cuándo Cristóbal se prestaba para esas dinámicas tan domésticas con otra persona? No era celos. No aún. Era desconcierto, extrañeza. Como si hubiera entrado a una casa ajena por error. Otro día llegué temprano porque salí antes de una capacitación. Entré en silencio y me encontré a Antonia sentada en el piso del living, mirando una serie en el notebook de Cristóbal. Tenía puesta su polera, una de esas viejas que él usaba para dormir. Me detuve. Ella se dio cuenta de mi expresión. Ah, me prestó esta porque me mojé con la lluvia de la mañana. No me iba a poner la chaqueta húmeda. Ah, claro, respondí. Era lógico. Coherente. No tenía por qué pensar mal. Pero la polera le quedaba grande, y se veía extrañamente cómoda. Como si ya llevara días durmiendo con ella. Pasaron los días y me fui aislando sin darme cuenta. No porque ellos me excluyeran, sino porque yo me excluía sola. Ya no tenía ganas de compartir. Me metía en la pieza apenas llegaba. Me acostaba con el celular en la mano, viendo videos sin sentido para no pensar. Empecé a decir que tenía sueño, que me dolía la cabeza, que no quería cenar. Cristóbal no insistía. Antonia tocaba la puerta a veces y me dejaba un plato con comida que a veces ni tocaba.
Los fines de semana también cambiaron. Antes Cristóbal y yo íbamos a la feria juntos, comprábamos verduras, nos tomábamos una cerveza en el parque. Ahora él iba solo, o con Antonia. Decían que era para que yo descansara. Que estaba trabajando mucho. Y sí, trabajaba mucho, pero lo que más me agotaba no era el trabajo. Era la sensación constante de estar en segundo plano en mi propia vida. Una tarde de domingo, me animé a limpiar el escritorio. Llevaba semanas acumulando papeles. Entre boletas, sobres del banco y publicidades, encontré una tarjeta doblada en 4. Era del día del cumpleaños de Cristóbal, hacía 2 semanas. Yo le había comprado una billetera y le dejé una nota breve. Él me agradeció y dijo que era justo lo que necesitaba. Pero esta tarjeta era otra. La abrí. Estaba escrita a mano con letra redonda. Gracias por tu dulzura, por tu paciencia, por tus silencios y tus risas. Este año me salvaste sin saberlo. Ojalá el mundo nos diera más momentos como estos. No decía su nombre completo, pero no hacía falta. No era para mí y eso me bastó para dejarla encima de la mesa sin decir nada. Esa noche me encerré en el baño y me miré al espejo durante largo rato. No lloré. No grité. No pateé nada. Solo me senté en la tapa del inodoro con la toalla aún envuelta en el cabello húmedo y me quedé quieta. Había algo que estaba ocurriendo delante de mis ojos, y yo me negaba a ponerle nombre. Porque si lo nombraba, se hacía real. Y aún no estaba lista para eso. El lunes Cristóbal se levantó temprano y me dejó un café sobre la mesa. Me dio un beso en la frente y se fue a trabajar a un turno extra que había conseguido. Yo me quedé sola en la casa por primera vez en semanas. Antonia no estaba. Supuse que habría salido. El silencio era casi incómodo. Abrí la ventana. Me senté en la cama con el café y respiré. Por primera vez en mucho tiempo pude pensar. De verdad pensar. Y algo empezó a cuajar muy lento. Como una pieza de un puzzle que empieza a mostrar la figura completa. Y aunque aún no tenía pruebas ni certezas, algo me decía que lo que estaba pasando no era solo mi imaginación. Esa tarde decidí ordenar mi closet. No por limpieza, sino porque necesitaba distraer la cabeza con algo que me hiciera sentir que tenía control de algo, aunque fuera de mis camisas arrugadas. Al sacar una caja donde guardaba cosas antiguas, fotos, entradas de cine, cartas, encontré un pequeño sobre que tenía una carta de Cristóbal de nuestros primeros meses de relación. Gracias por dejarme entrar en tu vida. Prometo cuidarla como si fuera mía, decía. Me quedé mirando esa frase como si nunca la hubiera leído antes. Me dolió. No por lo que decía, sino por lo que ya no sentía. Cuando Antonia regresó esa noche, traía una bolsa con empanadas de horno y un jugo natural. Entró como si nada, dejó todo en la cocina y se acercó a mi pieza. ¿Quieres cenar algo rico? Hoy te traigo empanadas de queso que te encantan. No gracias, le respondí desde la cama sin mirarla. Estás rara, dijo con un tono que no supe si era preocupación o simple molestia. Solo estoy cansada, mentí. Ella cerró la puerta con suavidad. A los minutos escuché sus risas con Cristóbal en el comedor. Hablaban de música, de una banda que iban a ir a ver cuando ella tuviera pega fija. Lo decían con tanta naturalidad, como si fueran pareja desde siempre. Me sentí como la tercera rueda, como si fuera yo la que estaba de paso. Durante la semana, empecé a prestar atención a pequeños detalles. Uno a uno como si estuviera armando un expediente invisible que solo yo podía leer. Antonia se había comprado un perfume nuevo, lo dejaba sobre el mueble del baño al lado del mío. Era floral y suave. Cuando Cristóbal salía por las mañanas, su chaqueta tenía ese aroma. No dije nada. Me lo guardé. Una noche Antonia dejó su celular cargando en el living. Yo pasé rumbo a la cocina por un vaso de agua y escuché vibrar el aparato. No quise revisarlo. Me forcé a no hacerlo. Pero vi un mensaje que aparecía en la pantalla bloqueada. Nos vemos en el patio, 10 minutos. Te llevo la mantita. Corazón negro. No tenía nombre, pero el estilo de mensaje no era casual. No era de una amiga. No era mío. Me fui a la pieza con el vaso de agua y me encerré. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente intenté hablar con Cristóbal. Le dije que lo notaba distante. Él se encogió de hombros, me dijo que era el trabajo, que estaba agotado, que me estaba imaginando cosas. Si te hace mal que Antonia esté aquí, dímelo y le busco otra parte, me dijo. Como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Le dije que no, que solo necesitaba entender qué estaba pasando con nosotros. Él me abrazó. Me dijo que me amaba. Me lo dijo en voz baja, mirando hacia otro lado. Y eso me dolió más que cualquier silencio. Pasaron varios días sin novedades. La rutina siguió, pero yo ya estaba alerta a cada gesto, cada cruce de miradas.
Una tarde mientras hacía el aseo del living, encontré un vaso escondido detrás del sillón. Un vaso con restos de vino. En mi casa nadie bebía vino desde hacía semanas. Yo no lo había abierto. Empecé a sospechar que alguien más lo había hecho. Y no para una cena familiar. Esa noche mientras preparaba arroz con verduras, Cristóbal llegó con una sonrisa extraña. Me saludó con un beso apurado y fue directo a ducharse. Lo vi enviar un mensaje antes de entrar al baño. Minutos después Antonia salió del cuarto con una toalla en la cabeza y el celular en la mano. Miró hacia el pasillo, luego hacia la cocina, y volvió a encerrarse en la pieza. Algo pasaba. Ya no era intuición. Era certeza. Pero aún no tenía cómo demostrarlo. Empecé a hablar más con mis compañeras del trabajo. No directamente sobre el tema, pero sí sobre relaciones. Una de ellas me dijo, a veces una tiene que aceptar que el amor no es garantía de fidelidad. Otra agregó, la traición no siempre se esconde, a veces solo se disfraza de rutina. Un día viernes Cristóbal me dijo que saldría a ver a unos amigos. Antonia también se vistió para salir. Pero no salieron al mismo tiempo. Él salió primero. Ella lo hizo 15 minutos después. Dijo que iba a ver una exposición de fotos. Me quedé sola en casa, con la excusa perfecta para revisar el cajón donde él guardaba sus cosas. No por desconfianza sino por desesperación. No encontré nada relevante. Pero noté que el cargador del segundo celular de Cristóbal ya no estaba. Un aparato que según él estaba roto. Entonces, ¿para qué lo cargaba? Cerré el cajón. Me senté en el borde de la cama. Y en ese instante sentí que estaba viviendo una película ajena, una historia que alguien más había escrito sin consultarme. Yo no tenía control de nada. Ni siquiera de mis propias emociones. El lunes siguiente Antonia me preparó desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, café. Como si fuéramos adolescentes compartiendo departamento. Me dijo que aún no encontraba pieza, que estaba agotada. Me miró con ternura. Gracias por aguantarme tanto tiempo, amiga. De verdad no sabes cuánto te valoro. Yo asentí en silencio mientras la voz en mi cabeza gritaba que eso no era amistad. No de la forma en que ella lo decía. Pero aún no estaba lista para enfrentarla. Aún no tenía el valor. Algo en mí se resistía. Como si el dolor tuviera que madurar antes de ser dicho en voz alta. Un día martes, después de salir del trabajo, decidí que no volvería directo a casa. Me senté en un café del centro con una libreta en la mano y empecé a escribir todo lo que sentía. No para publicarlo, no para hacer nada con eso, sino porque necesitaba sacar de mi cuerpo el veneno que venía acumulando en silencio. La primera frase que escribí fue, ¿en qué momento dejé de ser la protagonista de mi propia vida? Esa pregunta me atravesó. Volví más tarde de lo habitual. Cristóbal no estaba. Antonia tampoco. Supuestamente, él trabajaba hasta tarde y ella tenía un evento de diseño. Pero el casillero donde él dejaba su mochila seguía cerrado. Y en su closet, la chaqueta que usaba siempre estaba colgada. Lo supe sin tocar nada, no estaban donde dijeron que estarían. Y por primera vez, no sentí angustia. Sentí claridad. Me metí a la ducha, cené un plato de arroz con huevo y me acosté temprano. A las 2 de la madrugada los escuché llegar, ni siquiera fueron capaces de llegar por separado, ya se notaba mucho. Al entrar a la habitación, él pensó que yo dormía profundamente, venía con olor a trago, esperé a que se durmiera profundamente. Cuando ya sentí que estaba bien dormido, no lo pensé un minuto y pesqué su celular. Y ahí estaba de los primeros, ese mensaje de mi mejor amiga, donde le agradecía por la gran noche que habían pasado en ese motel. Venía un poco borracho y se olvidó de borrar ese último mensaje. Ya no necesitaba pruebas. Ya tenía la verdad. Pasaron 3 días sin que yo dijera una sola palabra al respecto. Me limité a convivir con ellos como si nada. Porque necesitaba observarlos. Quería ver hasta dónde llegaban. Si eran capaces de seguirme mirando a los ojos mientras compartíamos el desayuno. El sábado por la mañana me levanté antes que ellos. Limpié la casa a fondo, dejé el refrigerador con lo justo y empaqué la mitad de mis cosas. No todo. Solo lo necesario. Fui a la pieza de Cristóbal y lo desperté con una frase que ensayé muchas veces. Hoy me voy, le dije, sin tono, sin rabia. No hace falta que digas nada. Él se incorporó en la cama, desorientado. ¿Qué estás diciendo? Ya no tiene sentido, Cristóbal. Sé lo de ustedes. No me tomes por tonta. Revise tu celular mientras dormías anoche y vi el mensaje que te mandó Antonia. Su cara se transformó. Primero quiso negar, luego intentó justificarse, pero yo lo interrumpí. No me expliques nada. No quiero y no lo necesito. Solo necesitaba saber si todavía me respetabas lo suficiente como para admitirlo en mi cara. Y no, ni siquiera eso.
Lo dejé ahí, sin esperarlo. Fui al cuarto de Antonia. Golpeé. Entré sin esperar que respondiera. Quédate tranquila. No voy a hacer escándalo. Solo quería verte a los ojos y preguntarte una cosa. ¿Valió la pena? Ella se quedó congelada, con la cara pálida. No supo qué responder. Balbuceó algo sobre la confusión, sobre que no fue planeado, que se fue dando. Levanté la mano para que se callara. No me interesa. Solo quería ver si eras capaz de admitirlo. Me fui. No lloré. No rompí nada. No grité. Simplemente me fui. Durante los días siguientes me quedé en casa de una amiga del trabajo. Dormía en su sillón, pero dormía en paz. No tenía la traición flotando sobre mí. Sentía el dolor, sí, pero era un dolor honesto. Uno que se procesaba en silencio, sin necesidad de engañarme. Cristóbal me escribió muchas veces. Al principio mensajes largos, luego cortos, finalmente silencios. Antonia me mandó un correo pidiéndome perdón, asegurando que no había querido hacerme daño, que la situación se le escapó de las manos. No le respondí. Me costó muchas semanas volver a sentirme estable. No fue automático. No hubo redención mágica ni venganza dulce. Solo tiempo. Largos paseos por la ciudad con los audífonos puestos. Tardes de películas antiguas. Llamadas con mi madre. Comidas simples. Trabajo, café, lágrimas. Y después, poco a poco, risas. Volví a mi casa 3 meses después. Ya se habían ido ambos. Dejaron la llave bajo la alfombra, como si eso bastara para cerrar un capítulo. Encontré algunos platos sucios, una toalla vieja en el baño y una taza con un diseño que nunca fue mío. La boté. Limpié todo. Cambié las sábanas. Reorganicé los muebles. Me senté frente al ventanal con una copa de vino y supe que estaba empezando otra etapa. No había victoria, no había derrota. Solo aprendizaje. Profundo. Doloroso. Real. Y aunque me costó admitirlo, entendí que las traiciones más duras no vienen de los enemigos, sino de quienes te llaman amiga. Ahora cada vez que alguien nuevo entra a mi vida, no lo hago con miedo. Lo hago con memoria. Y con una sola regla. Si tengo que dudar, es porque ya hay algo que no encaja. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te conmovió o si te pasó algo similar, este es tu canal. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderte ninguna confesión más. Aquí las verdades duelen pero también sanan. Nos vemos en la próxima historia.